Solo recordando que el carcinoma papilar de tiroides es el más frecuente de los cánceres de tiroides y es papilar porque tiene esa característica de dedos de guante en el interior de su coloides, del folículo, por decir así, ¿no? Entonces la estructura tiene esa forma ramificada con las mismas células cúbicas que tienen los tiroidocitos. No digo particular. ¿Cómo podemos? Carcinoma de tiroides. Ajá. ¿Ahí? Sí. Ahí. Ah, ya. El carcinoma papilar es el más frecuente. Ya habíamos conversado que el folicular es el segundo en frecuencia y que mata gente menos que el papilar porque tiene el mejor pronóstico. Pero el que es más agresivo es el anaplásico. 100% de las personas van a morir con este tipo de carcinoma. El carcinoma medular, ¿de dónde nace? De la médula de la tiroides, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De la médula de la tiroides. De la médula de la tiroides. La tiroides no tiene médula. Es de las becas. Y esto, la cabeza, todo eso, anota, que bandida. Voy a empezar a decirles cosas para ver. No, pues la tiroides no tiene médula. Sí es medular de la tiroides. Le digo, sí es carcinoma medular, pero es de las células C parafoliculares. Las células C son células que están intermezcladas entre los folículos de la tiroides y secretan calcitonina, que es la hormona que se opone a la PTH. ¿Ok? No se olvidarán. Entonces, ¿cuál es el rasgo genético? ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿Cómo se empieza el daño genético? El carcinoma papilar y la tiroides les había dicho que es muy sensible a la radiación. La radiación ionizante puede generar que empiece a mutarse el MAP. Este estimula al RED, que es un receptor, para ganar función. Dentro del citoplasma de las células tiroidocíticas, el oncogen RAS hace una amplificación, gana mucha más actividad y eso hace multiplicación celular en conjunto con BRAF, porque lleva señales al núcleo y en el núcleo celular manda una señal que le codifica la proliferación celular y la diferenciación. ¿Okay? Todavía las células aquí mantendrán esa estructura cúbica. Ya vamos a ver que las anaplásica cómo se las va a ver. Esto entendiendo cómo son los pasos, fosforilándose paso a paso hasta mandar la señal al núcleo para generar crecimiento celular. Los carcinomas foliculares hacen otro efecto. Aquí ya no está el MAP, sinasa, el folicular. Aquí en cambio tiene que ver con ganancia del RAS, pero tiene que haber adicional el bloqueo del PTEN, que ese es un oncogen muy importante, porque el PTEN lo que está evitando es la proliferación celular. Si yo le muto y le quito función, no hay quien frene esa actividad celular. No te olvides que aquí el BRAF amplifica, gana función y se amplifica la acción para mandar señales al núcleo para multiplicar mucho más las células. Aquí el RAS sí va a mandar la señal para proliferación celular. Ok. Y el PT lo que está haciendo es bloquear esa actividad celular para que las células sigan multiplicándose. Entonces, la mutación del PT es mucho más agresivo que en el carcinoma papilar con el MAP sinasa y esto que estábamos conversando hace un rato del RAS. Entonces, el carcinoma papilar activa la vía MAP sinasa, que es el rasgo que más le caracteriza este tipo de células. Y no te olvides lo que dije hace un momento. Son personas que por otras circunstancias se han expuesto a radiación. Vamos a poner un ejemplo de lo que pasó en México. En México, en los años más o menos 80, en el boom de la época de ellos, donde comenzaron la industrialización, unas personas que trabajaban en el reciclaje de chatarra, se metieron a un hospital antiguo. No sé si vieron
entraron al tomógrafo y sacaron el núcleo del tomógrafo que tenía iridio 97, que es, creo que era iridio, no me acuerdo qué es, pero bueno, era un material radioactivo brutal. Entonces era tan pesado que entre las dos personas iban llevando y se cae. Se cae, se rompe el núcleo y comienza a liberar un líquido azul. Ellos no se dieron cuenta que era, porque la radiación ionizante no se la ve y tampoco se siente como un calor. Nada, simplemente tú estás ahí y te estás muriendo. Esas personas llevaron eso a la chatarrería, se mezcló con un montón de acero y en México se dieron cuenta cuando un camionero que estaba llevando acero a la frontera de Estados Unidos. En Estados Unidos los controles son muy estrictos y en la frontera de México, Estados Unidos, hubo una alerta radioactiva. En esos años 80, imagínate, en esa época ya, hace 40 y pico de años. Y de pronto ahí fue lo que se dieron cuenta que este material radioactivo venía del acero. Comenzaron a dar seguimiento hasta que después se dieron cuenta que todo ese material radioactivo se mezcló con acero que se utilizó en muchas casas. Por eso se habla que actualmente no se sabe exactamente cuántas personas estén expuestas a ese material radioactivo en la Ciudad de México. Porque hicieron casas, edificios gigantes con ese acero. ¿Okay? Y todo tuvo que ver con personas que no tenían experiencia en el reciclaje, se robaron el núcleo de un tomógrafo y se expusieron a ese, murieron, por cierto, ¿no? Murieron, las personas luego murieron por efectos de la radioactividad, de haberse expuesto mucho a esos compuestos. Entonces ahí vamos entendiendo lo que pasa en ciertas personas para el desarrollo del cáncer, especialmente de tiroides, con estos efectos radioactivos de ciertas sustancias. El carcinoma folicular, en cambio, como les dije, el rasgo más característico es que tiene la mutación del oncogenerase. Sí vimos que el PI3K va a ayudar a amplificar esa acción, pero también me está faltando aquí, y no olvidarse del PTEN, porque al bloquear el PTEN tiene mayor actividad de proliferación, por eso es más agresivo que carcinoma papilar. El anaplásico. Yo les decía que el anaplásico tiene tres formas de presentación. Puede nacer desde que se formó el cáncer como anaplásico, o sea, puede ser propiamente anaplásico. Pero algunas de las veces puede progresar desde un papilar o desde un folicular. Entonces, este de aquí puede ser propiamente anaplásico, o puede venir desde acá, o puede venir desde acá. Se transforma, ya vamos a ver cómo. Y el carcinoma medular, que hace un rato les decía, se deriva de las células C parafoliculares de la tiroides y que está correlacionado dentro de las neoplasias endócrinas múltiples tipo 2. ¿Sí? En fin, ahora sí ya llegamos al carcinoma papilar. Entonces, como hace un rato vimos, yo les decía que este carcinoma papilar, en sus folículos van a crecer las papilas. Si este es un folículo normal, las células que están aquí van a comenzar a hacer este tipo de crecimiento. Los núcleos de esas células, porque están mutadas, se hacen de forma más densa, dispersa, y le da ese aspecto del núcleo en vidrio esmerilado, como lo que vemos en ese vidrio de allá. ¿Cómo diferencio yo un hipertiroidismo de un carcinoma papilar? Porque acuérdate que ya vimos hipertiroidismo y decíamos que el estímulo de la TSH exagerado, ¿okay?, va a generar, del receptor específicamente de enfermedad de Graves, va a generar que crezcan las células y tienen también esa apariencia. Por eso decía que se puede confundir con el carcinoma papilar. ¿Qué cosa le va a dar ese rasgo distintivo? Los cuerpos de Samuma. ¿Qué son cuerpos de Samuma? Dentro de estas células van a haber calcificaciones y eso le va a dar el rasgo distintivo al cáncer. Significa que yo no encontraré cuerpos de Samuma en el hipertiroidismo. ¿Okay? Estos cánceres tienen mayor tendencia a hacer infiltraciones o metástasis vía linfática, a diferencia de, ya vamos a ver el folicular, que lo hace vía hemática. Pueden llegar por vía hemática también a distancia, pero esto lo hace más por vía linfática.
Y eso también hace como que un primer estadio donde los ganglios pueden contener todavía el tumor. Y es lo que estábamos viendo y les decía hace un rato. Entonces está creciendo todo esto aquí, mira, papilar, estos dedos de guante que están metidos dentro de esa masa de células. Y yo veo aquí estos puntos blanquecinos dentro de, ampliando un poquito más esto, ahí tengo los cuerpos de Samoma. Mira, los cuerpos de Samoma que se puede ver que son calcificaciones, depósitos de calcio dentro de esas células. El carcinoma folicular. El carcinoma folicular puede originarse dentro de un adenoma. El adenoma era un tumor bueno. Y decíamos que la diferencia del adenoma, del carcinoma folicular, porque ahí, en cambio, ahí se pueden confundir los dos, era la definición de la cápsula. Recuerda que el adenoma tiene una cápsula muy bien delimitada. Y el folicular regularmente siempre invade la cápsula de la tiroides. Es muy agresivo. ¿Por qué? Porque tiene esa mutación doble y triple del PTEN, el PIP y el RAS, que le da esa característica de ser más invasivo, mucho más invasivo. ¿Cuál es el problema del carcinoma folicular? Tiene una variante que se llama folicular carcinoma papilar. Entonces, dentro de las células vamos a tener características de una papila y folicular porque tiene aspecto de folículos muy pequeños con material coloide. Ya te voy a mostrar una imagen. Entonces, todos estos tipos de masas de tiroides van a crecer como cuerpos de color amarillo, marrón, ¿ok? Y que en el corte histológico lo voy a ver con células que están formando folículos muy pequeños y que en el interior sí hay material coloide. Miren. ¿Sí? Hasta el carcinoma papilar vimos que mantenían una estructura cúbica. Pero aquí las células ya comienzan a tener diferentes formas. ¿Okay? Y aquí me puedo dar cuenta cómo ese carcinoma folicular crece invadiendo sobre todo esta parte que es la cápsula y amplifico esta zona y puedo ver cómo el carcinoma ha crecido, puntos de hemorragia, cápsula y tejido normal de tiroides. Estos son folículos tiroideos normales. Vemos la cápsula y mira cómo ha crecido, rompiendo la cápsula e invadiéndola. ¿Okay? Ahí vemos al carcinoma folicular. Esa es la característica de este tipo de tumor. Los carcinomas foliculares, como todas las masas que estamos viendo, crecen sin generar dolor ni molestias. Son nódulos que no tienen actividad regularmente, o sea, no van a generar hormonas. En algunos casos pueden ser hiperfuncionantes. En algunos casos. Y claro, porque si tiene material coloide, tal vez en algún paciente va a desarrollar ¿qué síntomas? Si es hiperfuncionante. ¿Cuáles serán los síntomas de ese paciente? Hipertiroidismo. ¿Duro? Hipertiroidismo. Todo lo que genera el hipertiroidismo. Perfecto. Taquicardia, sudoración, diarreas, malabsorción, como habíamos visto. ¿Cierto? Estas neoplasias tienden a ser metástasis, como yo les decía. El papilar lo hace linfático, el folicular lo hace por vía sanguínea. Y como lo hace por vía sanguínea, ya sabemos que el hígado, el pulmón y huesos suelen ser los órganos más afectados en este tipo de cáncer. Ahora entiendo por qué tiene mayor mortalidad. Porque por vía sanguínea invade muchos más órganos y tiene más tendencia a generar complicaciones. El carcinoma, es que todos los cánceres se tratan de manera quirúrgica. Claro, cuando hay chance, porque si ya es muy invasivo, ¿ya para qué vas a operar? Si ya no hay una opción de sobrevida. Y luego terminan dando yodo radioactivo. ¿Okay? Problema de la mortalidad. Si habíamos visto que en el papilar el 95% de las personas en 10 años sobreviven en el papilar, en el folicular el 50% ya muere en 10 años. ¿Okay? Entonces ya estamos viendo, papilar, 95 sobreviven, o sea, es bueno en 10 años eso. Acá en cambio el 50% ya están muriendo. Carcinoma anaplásico. Como ya habíamos nombrado, ya habíamos
diferenciado. Yo les decía, el problema del carcinoma anaplásico es esto. 100% de las personas van a morir cuando terminan con ese tipo de carcinoma. Todo empieza con una masa que puede ser muy anaplásica, células con núcleos alargados, fusiformes, redondos, no hay folículos, es una sola masa de células que se están distribuyendo en forma de sábana, crecen un montón. Son muy invasivos, invaden los tejidos colindantes al cuello y también pueden llegar a ser metástasis por vía hematógena y linfática. ¿Okay? Son muy agresivos. Pueden haber focos de diferenciación, pero por favor, esta frase de acá no la vayas a confundir, escucha. Puede haber focos de diferenciación papilar o folicular. Esto sugiere el origen del carcinoma anaplásico. ¿Alguien se confundió? En esta semana que hemos estado conversando de estos cánceres y me dice, entonces el anaplásico se está transformando en papilar. No, al revés. Ese carcinoma anaplásico, si yo encuentro un foco papilar de características papilares, o sea, en dedos de guante, significa que desde el papilar se ha transformado en anaplásico. O si encuentro muchos folículos pequeños en donde voy a encontrar ahí estos coloides, el material coloide, yo digo, entonces nació desde un folicular, desde ahí y se transformó en anaplásico, ¿ok? Eso significa, no al revés. El anaplásico nació desde. Y ahí entiendes esto. No hay punto de que te puedas confundir. No veo folículos, no veo nada, solo veo una masa de células que no tienen absolutamente nada en forma. Mira, ¿alguien puede decirme si son redondas, cónicas? No puedes. Es totalmente anaplásico, súper agresivo, invasivo. ¿Qué tejido es este? Perfecto. ¿Qué músculo está ahí? Sí, pues algo. Va a ser como... ¿Ya? ¿Qué tiene? Sí. ¿Qué músculo? No. Ya, uno. Si no es sistema nuclear demasiado color. ¿No te parece que puede ser tal vez el tiroideo? Anatomía básica. Vele, ese es la bandera. Y si no es el tiroideo, ¿cuál puede más ser? El hongoyoideo. El tiroglosio es un conducto de su músculo. Cuando yo me enferme, ya sé qué tengo que hacer. Comprar directamente mi tabaco. ¿Cómo confunden el conducto con el músculo de la que ya un año de anatomía. No hay problema. Un año sin anatomía. Para eso está en la universidad. Carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular hemos dicho que deriva de las células C parafoliculares. Entonces, va a crecer como focos pequeños que pueden hacer microtumores, y ya vamos a hablar, y que invadirá toda la glándula. Problema de la célula C es que secretan calcitonina, pero no solamente calcitonina. Como se considera dentro de las neoplasias endógenas múltiples tipo 2, significa que tiene más tipos de secreción. Ejemplo, somatostatina, serotonina y péptido intestinal vasoactivo. Por eso, en algunos casos, el paciente termina haciendo diarreas. Los carcinomas medulares son regularmente esporádicos. Entonces, ¿qué significa? No hay un factor específico que condicione el desarrollo, como lo que hemos visto hace un momento. Simplemente salieron. ¿Okay? Hay rasgos familiares y ya vamos a ver que el RED aquí es un problema. Y tanto así que el texto les dice, si yo tengo un paciente que tiene historia familiar de carcinoma medular de tiroides y ese paciente yo le hago un marcador genético donde me sale positivo para la mujer RED, yo tengo que operar en la tiroides antes que aparezca el cáncer. Se puede hacer una cirugía, una tiroidectomía profiláctica. Se puede llegar a ese extremo, ¿ya?
Entonces, son lesiones múltiples, como ya les decía, o sea, o un nódulo solitario. En los casos familiares pueden ser bilaterales multicéntricos y regularmente se ven como células que tienen la forma poligonal, en forma de trabéculas y que están generando alrededor de la glándula una estructura de una masa. Los focos de las células se van a generar, primero empezará como una hiperplasia de células. Y esta hiperplasia de células transformará el carcinoma medular. Y claro, ya vemos, entonces todo esto que está acá alrededor son las células del carcinoma medular de tiroides. Esto se supone que es coloide, que se ha destruido producto de la acción de estas células alrededor. Entonces, como les decía hace un momento, la tiroidectomía puede ser una opción. A veces hay microcarcinomas medulares. Eso significa que podemos encontrar masas en los dos lóbulos de la tiroides que son de menos de 1 centímetro. Puede encontrar. Y estas masas, no te olvides lo que hemos dicho, han crecido por un efecto de una hiperplasia. Y como sigue ese efecto mutador de los genes, sobre todo del oncogen red, este adquiere justamente la característica ya de carcinoma. ¿Okay? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Lo que te decía, no, se puede causar diarrea por la acción de este péptido intestinal vasoactivo que hiperestimula la motilidad. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta después de que yo operé la tiroides de que ya no hay el carcinoma? ¿Cuál será un marcador en sangre que yo tengo que medir? Facilito. ¿Qué mido? ¿Duro? No calcio. Calcitonina. Eso medimos. Entonces, si el tumor fue in situ y yo saco toda la tiroides y después de cierto tiempo hago seguimiento con calcitonina y sale negativo, digo, perfecto, es que claro. O sea, si no hay masas tumorales que secreten calcitonina, al momento que yo mida y esté negativo, yo sé que saqué todo el tumor. Algo contrario. ¿Qué tal si después de unos 6 meses le pido al paciente los niveles de calcitonina y comienza a aumentar? ¡Uf! Por ahí hay focos todavía de lesiones. ¿Okay? Pues para eso también sirve la calcitonina. Pero si sacaste todo, así todo, y te aseguraste que sacaste todo, ¿Todo? ¿por qué deberían haber focos? Es que, como te comentaba hace un rato, recuerda que empiezan como masas pequeñas que pueden generar invasión. Mira justamente esto. Suelen manifestarse como masas cervicales que provocan efectos de compresión, de disfagia o ronquera, porque pueden invadir los tejidos que están circundando. ¿Okay? Entonces, por ese motivo tengo que yo hacer eso. Ahora, el hombre que no tiene nada que perder es el más poderoso del mundo. ¿Por qué voy a adelantar eso? Porque es una persona que no va a depender de lo que digan los demás, hará lo que realmente le guste. Y si no le gusta eso, simplemente sale y se va a otro lado. El problema es lo que me decía Olivia hace un rato. ¿Qué edad tienen sus chicos? Digo, uy, están enteritos. Digo, sí, están enteritos. Es decir, me toca seguir trabajando. No hay nada más. Tenemos que seguir trabajando con mi esposa. Vale, sus bajas. Ahora, la PTH es una hormona muy importante que se secreta desde la paratiroides. Ustedes ya saben por fisiología que la glándula paratiroides está en los lóbulos posteriores, tanto polo superior e inferior de los lóbulos tiroideos, pero que no necesariamente son 4. A veces habrán 2, 3, 1 o tal vez puede haber más. ¿Cierto? Entonces las glándulas paratiroides generalmente son 4 y están en los polos superior e inferior de los lóbulos tiroideos regularmente. ¿Cómo actúa? Porque necesito saber cómo actúa para entender cuál es el problema de la enfermedad. Los niveles de calcio en sangre, voy a hablar de calcio total, ¿no? Porque aquí hablamos de calcio total. Está entre 8 miligramos y 10 miligramos de cilindro. Si bajan los niveles en sangre a menos de 8, se activa justamente las células principales. Estas células son las encargadas de secretar PTH. PTH sale a sangre y tiene 3 órganos de acción. El más importante, donde más actúa, huesos, activando osteoclastos, rompiendo el hueso para sacar el calcio.
¿ok? Y claro, el calcio sale. Si no se nivelan los niveles de calcio, la PTH va al riñón. Y por medio de alfa hidroxilasa con la vitamina D le activa. Y hace 25 hidroxicolecalciferol, o sea, le hace vitamina D3, la forma activa de la vitamina. Y esto permite absorber todo el calcio que puedo, no lo dejo ir y lo sube en sangre. 3. A la misma vitamina D le va a activar en el intestino. Todo el calcio que he adquirido por la dieta se va a absorber desde el intestino. Estas tres acciones hacen que el calcio suba en sangre. El momento que ya sube en sangre, se contrarregula liberando calcitonina y la calcitonina bloquea la acción de la PTH. ¿Okay? Así es normalmente como actúa el calcio, que es lo que estábamos viendo aquí. No te olvides que ahí tenemos estos receptores RAN, el LRAN que es el ligando y el receptor RAN. Este LRAN y el receptor RAN es el que activa al osteoblasto para transformarlo en osteoclasto. ¿Sí? En un osteoclasto. Entonces, el paciente que tiene hiperparatiroidismo tendrá tres problemas para su enfermedad. O es un adenoma, o es una hiperplasia, o es un cáncer. ¿Cuál es el problema del adenoma? Bueno, el adenoma es el más frecuente de todos. ¿Okay? Pero el problema del adenoma es que no puedo diferenciarlo, inclusive en la parte histológica, con un carcinoma de paratiroides. Por eso, la solución aquí es operar. Sacamos y luego vemos. ¿Okay? El corte histológico, cómo son las células. Entonces no puedo diferenciarlos tan bien. La hiperplasia primaria sí se puede diferenciar, porque el adenoma es un único foco, una sola masa, una de las glándulas que ha crecido como una masa. ¿Okay? Ahí tenemos el adenoma. Y cuando hablamos de esta hiperplasia, en cambio ya hay varios focos. Es una acción múltiple de varios focos de crecimiento. ¿Okay? El problema para el adenoma y para el hiperparatiroidismo es que han crecido mucho las células en cantidad, no solamente en tamaño. Es una hiperplasia, producto porque el inhibidor de la ciclina D1 está mutado. Y adicional, como este tipo de tumor entre las neoplasias endócrinas múltiples tipo 1, los MEN1 es el que también está mutado. ¿Okay? Lo que les decía, normalmente la paratiroides es una glándula que puede pesar hasta 5 gramos. ¿Okay? En el adenoma la masa puede estar justamente entre 0,5 y 5 gramos de peso. Está bien encapsulado, ¿okay? Y recubierto por estas células principales, que son las que secretan gran cantidad de calcitonina, de PTH. La hiperplasia paratiroidea primaria, en cambio, es multiglandular, afecta a 2 o más glándulas y ahí puedo yo diferenciar. Digo, este ya es una hiperplasia. En el carcinoma, las lesiones son difíciles, muy difíciles de distinguir entre un adenoma y un carcinoma. Al final de todo, las tres pueden generar problemas en los tres órganos que habíamos conversado. En el esqueleto, la actividad de los osteoclastos hace que la matriz ósea se destruya, haciendo que el trabeculado de hueso sea mucho más esponjoso con tendencia a fracturas. Y puede llegar a este trabeculado, esta formación de estas trabéculas, a formar algo llamado osteitis fibrosa quística, espacios muy grandes en el hueso esponjoso que tiene esa tendencia de ser un hueso muy frágil. En los cambios renales, hay tanto calcio que está saliendo por la orina porque la PTH lo está sacando del hueso, que el riñón intenta compensar esto eliminando el calcio por la orina. Ese calcio va a precipitar en forma de cálculos. Y habíamos visto que existían unos cálculos raros que se llamaban encuernos de Alce. Entiendo ahora sí qué pasa en esos cambios renales. Pobre paciente. Esos cálculos súper raros que ya los habíamos estudiado. Las calcificaciones metastásicas. El calcio no solamente es el hecho de que sube en sangre y nada más. El problema es que es muy tóxico. Es
genera necrosis de tejidos. Ya te vamos a mostrar unas imágenes de la calcifilaxia. Y comienzan a depositarse en varios órganos, estómago, pulmón, miocardio y sobre todo en vasos sanguíneos. ¿Okay? El calcio genera necrosis de tejidos. Ya vamos a mostrar imágenes, insisto. Entonces, este es un adenoma paratiroideo donde yo estoy viendo aquí hay un folículo, la cápsula y estamos teniendo esto como el adenoma. ¿Ok? ¿No debería de generar un tipo de osteoporosis? Sí. Sí, me entendiste bien entonces. Genera osteoporosis. ¿Okay? El hiperparatiroidismo da osteoporosis. Lo que te decía de los quimios esqueléticos, como activa tantos osteoclastos, se come al hueso y las trabéculas son así. De pronto las trabéculas hacen esto y hacen esto. Esto genera que se pierda dureza del hueso, la densidad mineral ósea, que ya vamos a estudiar. Y ahí el hueso se rompe. Osteoporosis, perfecto. Y realmente es osteoporosis, no osteomalacia, que es una gran diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia de esas dos. Ya mismo llegamos a hueso. Ahora, al igual, yo les había dicho, en la tiroides afecta más a mujeres, para el cáncer y para todo lo demás, para el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo y tanta cosa. Aquí es igual, el hiperparatiroidismo, la relación hombre-mujer está en 4:1. El rasgo característico clínico es la hipercalcemia. Pero yo puedo tener hipercalcemia por varios factores que tengo que tomar en cuenta. Puede haber hipercalcemia con PTH aumentado. Si la hipercalcemia es por PTH aumentada, yo digo, o es un adenoma, o es una hiperplasia, porque están produciendo mucho PTH, o es un carcinoma y de la paratiroides. Pero yo puedo tener hipercalcemia cuando la PTH disminuye. ¿Y cómo habrá hipercalcemia cuando la PTH disminuye? ¿Qué tal si tengo un tumor en el... hagamos esto, ya vimos cáncer de próstata y vimos que el cáncer de próstata afecta al hueso, a la región lumbar. El hueso es destruido por el cáncer, eso libera calcio. Y puedo tener hipercalcemia, y claro, si los niveles de calcio son altos, como la paratiroides funciona normal, ¿qué pasa con la paratiroides, la PTH? Si el calcio está muy alto, va a bajar. Exacto, porque está funcionando normal. Aquí el problema no es la PTH, el problema son enfermedades extra. Por eso te dice tumores malignos que hacen metástasis y están comidos el hueso. Y vamos a hablar también de algunos fármacos y sobre todo de trastornos que pueden dar a nivel renal. Ya vamos a hablar ahora del hiperparatiroidismo secundario. Los trastornos digestivos. El calcio, entre más alto esté, más problemas me va a dar. Ya habíamos dicho que va a afectar al estómago, sobre todo porque el calcio, como segundo mensajero, activará a gastrina, ácido clorhídrico y por eso induce a úlceras pépticas. Vimos ya pancreatitis y ya aprendimos que si tengo hiperparatiroidismo, el calcio en exceso activa las enzimas de manera prematura y le daba pancreatitis crónicas, ¿no es cierto? Ahí tenemos pancreatitis, ya aprendimos eso. Trastornos del sistema nervioso. El calcio es un modulador del impulso nervioso. Entre más calcio obtenga, el impulso nervioso se hace más lento. Menos calcio, mucho más rápido. ¿Okay? Por eso, el exceso de calcio el paciente le pone lento, adormitado y puede llegar a generar convulsiones. Como trastorno neuromuscular, la debilidad y la hipotonía y la hiporreflexia. Tú le estimulas y el paciente no responde. Si el calcio estuviera muy bajito, tú le haces responde en cambio en tetania. ¿Okay? Avancemos un poco. El secundario. Entonces, hasta aquí vimos hiperparatiroidismo primario por masas, adenomas, hiperplasias o carcinoma y de la paratiroides. Pero yo les dije hace un momento que pueden haber problemas renales, como por ejemplo una insuficiencia renal crónica. Y como tiene insuficiencia renal crónica, ese paciente deja escapar todo el calcio y se va el calcio por la orina. Adivina qué pasa con la PTH. Aumenta. Y como aumenta la PTH, ¿qué le hace al hueso? Perfecto. Osteoporosis, como vimos hace un rato, ¿no es cierto? Así, literal, osteoporosis. ¿Ok? Los cambios óseos. Igualito que el primario.
Da calcificaciones metastásicas. Y ya te voy a mostrar una imagen de qué es calcifilaxia para que tengas una idea de qué le está pasando a ese paciente. El exceso de calcio que se deposita en vasos y que también puede afectar a la piel genera estas úlceras. Mira, esto es efecto de la calcifilaxia. Entonces, el calcio no es que es bueno y no pasa, no, el calcio en exceso, todo tiene que tener un equilibrio. Hay daño, lo que te está demostrando en la radiografía es que, ¿no ves estos puntos así medios negritos aquí? Estos son áreas de osteolisis, o sea, destrucción ósea, por acción exagerada de la PTH. Y como saca todo el calcio de los huesos, está en los tejidos. Y mira cómo están las úlceras que vemos aquí. ¿Okay? Hay disminución de linfocitos y una distribución que puede generar que se active inclusive la glándula tiroidea. Cuando hay una sobreproducción de hormonas es porque la glándula paratiroides ha generado esta estimulación intrínseca a la glándula tiroidea. El número de las células principales puede aumentar, pero aumentaron en respuesta a que los niveles de calcio bajaron porque el riñón no está absorbiendo. Recuerda que este riñón es el principal en regular el metabolismo de calcio para que no se pierda. Como no hay esa acción adecuada, porque el riñón está en falla renal crónica, se va. Entonces fácilmente la paratiroides dirá, yo necesito más células principales porque entre más PTH tenga, más saco calcio del hueso y trato de compensar los niveles. ¿Ok? Para eso sirve. Los cambios óseos ya saben, ya les mostré la calcificación metastásica y los adipocitos. Quiero que alguien me explique un poquito o investigue por qué hay disminución de adipocitos en el hiperparatiroidismo. Esa acción de la PTH, esa acción de vitamina D, esa acción del mismo calcio, ¿qué es realmente lo que pasa con los adipocitos? ¿Por qué disminuyen? Vamos, busquemos un rato. ¿Cuál de esas tres cosas realmente tiene actividad? ¿O por qué bajaron? Vinculado a los niveles elevados de la hormona paratiroidea por la degradación y pardeamiento, provoca caquexia, pérdida de masa muscular a nivel de la médula ósea. La PTH activa los fibroblastos y promueve la desaparición de las células de grasa de la médula para dar paso a tejido fibroso. Ya, gracias. Entonces, no es el calcio ni nada por el estilo, es la misma acción de la PTH. ¿Okay? Que está generando estos cambios en los adipocitos y que le vuelve fibroso. Entonces ya habíamos visto y ya les mostré una imagen de qué ha sido la calcifilaxia. Ya vemos cómo la piel de los vasos se destruye por necrosis y termina siendo úlceras. El calcio sérico se mantiene normal o casi normal por la acción de la PTH que está sobreproducida. ¿Okay? Pero eso también me genera otros problemas, ¿no? La osteodistrofia renal. Entonces, la osteoporosis, los cambios óseos que se dan a nivel del esqueleto, se llama osteodistrofia renal. ¿Okay? Menos grave que en el hiperparatiroidismo primario. Normalmente al paciente de falla renal, espero que en sus familias no haya uno, se les da calcitriol. ¿Sí han escuchado de eso? Sí. ¿Sí? ¿Se han escuchado? ¿Quién toma calcitriol? ¿Tu mami? Tu abuelita tomaba. Bueno. ¿Y sabes qué es el calcitriol? Vitamina D3. Ya. Okay. Porque no activa. Hay una falla. ¿Cómo se? Ya les dije. La 1-alfa hidroxilasa le activa. Y como el riñón está dañado, no hay esa enzima. Entonces aquí lo que tengo que hacer es darle directamente vitamina D3 para que la PTH ya se tranquilice y pueda absorber el calcio desde la parte renal, lo que más se pueda en un paciente que tenga esos problemas. Ahora, el hipoparatiroidismo es todo lo contrario. ¿Cuándo habrá hipoparatiroidismo? Cuando la paciente tenga, ejemplo, o un hipertiroidismo que por circunstancias tuvimos que operarlo. Si es un paciente que tuvo un cáncer de tiroides o cáncer o adenoma de la paratiroides, hay que operarlo. Al sacar, puede ser que el paciente se quede en el hipoparatiroidismo. Esa es una acción. 2. La actividad autoinmune, sobre todo con el gen aire. Si te acuerdas de este, lo vimos también en el
pancreatitis, cuando había pancreatitis secundaria. ¿Okay? Hay también, porque esta es una afectación de mutaciones poliglandulares. ¿Sí? Y el síndrome de DiGeorge, que es un trastorno velo-craniofacial en donde puede haber ausencia de las paratiroides, pero porque no se generaron, no se produjeron desde la parte embriológica por un trastorno morfológico anatómico de un trastorno de elección de esos cromosomas. Y llegamos a diabetes. Diabetes es una de las enfermedades que más afecta a los seres humanos. Más afecta. Hay de dos tipos, como ustedes ya saben, o es uno o es dos. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de diabetes? Uno, glucosa en ayuna más de 125. En ayunas. ¿De cuántas horas? Por lo menos 8 horas. Si es más de 125, eso es diabetes. Dos, si el paciente tiene una prueba de tolerancia a la glucosa en 2 horas, más de 200. Significa que le decimos al paciente, le saco una muestra en ayunas, le digo por favor, esto tiene 75 gramos de glucosa, tome. Y yo le tomo después de 2 horas la muestra y sale más de 200 miligramos diabetes. O de pronto, mira, Olivia está comiendo su desayunito y le digo, voy a tomarte una prueba de sangre. Y le pincho, si sale más de 200 es diabética. No, es que comieron 100, no importa. Así es comido hace un minuto, si es más de 200 es diabetes. Esto se llama glucosa al azar en cualquier momento. ¿Ok? Y por último, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, el valor normal está por menos de 5.5 a 4.5. Si la hemoglobina glicosilada supera 6.5, es otro criterio más para diabetes. ¿Ok? 6.5% de la hemoglobina glicosilada. Ya vamos a ver qué es la glucosa que se mete en el eritrocito y que se fijó a la hemoglobina. 3 meses exactamente. Lo que vive el eritrocito. Los 120 días. Ahora, ¿existe prediabetes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay prediabetes? Sí, sí hay prediabetes. Así como prehipertenso. Hay algunas enfermedades que no hay pre, pero esta sí. Y el prediabetes, en cambio, ¿qué tal si yo tengo una glucosa de 118? ¿Soy diabético? ¿Qué soy? ¿O qué tal si después de 2 horas me toman la muestra de sangre y está en 150 miligramos? Prediabetes, porque de 140 a menos de 200, si está en ese rango, eso es prediabetes. ¿O qué tal si me hace la hemoglobina glicosilada? El hemoglobina no sale más de 6.5, pero sale 5.9, porque está más de 5.5, pero está menos de 6.5. ¿Okay? Entonces esos rangos, por favor, acordarse para el examen, porque ahí está prediabetes y la diabetes. ¿Okay? Como les decía, el rasgo distintivo de las diabetes es polidipsia, polifagia y poliuria, y puede darse en niños o en adultos. La diabetes de adultos ya cambió. Ya no se dice es que la diabetes 2 es de adultos. No se trata así ahora, porque se ha visto que hay rasgos genéticos como por ejemplo las diabetes tipo MODY, que se dan en jóvenes. Personas de 20 años, de 24 años, que terminan haciendo diabetes. Tengo la mala fortuna que yo tuve un estudiante que le decía y le molestaba en clase: haz ejercicio, cuide la dieta, cuide el ovario poliquístico, cuidado. Y cuando se graduó, se acercó y me dice: no, ya me gradué. Le digo: qué bien, ¿cómo te va? ¿Y cómo estás? Le digo: no, hice diabetes. Yo: ¿cómo? Pero si eres médico. O sea, no quiero que pase sobre ustedes, cuidado. O sea, si estudiamos tantas enfermedades, es para que tú también hagas prevención en tu cuerpo. No fumes, no bebas alcohol, come sano, intenta por lo menos. Que de vez en cuando te comas el bote sucio del frente, ya dale. Pero no todos los días, te vas a enfermar. No es justo que tú cuides la salud de otros enfermándote. No es justo eso. ¿Okay? Y la diabetes, como ustedes van a ver, los síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria empiezan después. Porque la enfermedad empezó por lo menos 5 años antes
para generar estos trastornos. ¿Ok? Todas las causas de diabetes están ahí. Siempre así. ¿Qué hemocromatosis? No creo, Eric. ¿Te cuelgo? No. ¿Qué era? ¿Qué era? Ya, ahora sí, ya sabes qué era eso. ¿Qué era el hemocromatosis? Entonces, que digas, en todos. Ya, y el 80% de los pacientes de hemocromatosis, ¿qué hacían? Duro, diabetes porque dañó el páncreas. Entonces aquí lo que te dice este gráfico es, oye, sí, diabetes te puede dar por comer mal, por malos hábitos de alimentación, o porque tu cuerpo con los linfocitos te mataron a los islotes beta. Eso no, eso es de las dos. Pero mira los tipos de diabetes que hay. Y por si acaso, en el 2024 ya se aceptó la diabetes tipo 5. ¿Saben cuál es? Diabetes tipo 5. Existe un tipo de diabetes que es por desnutrición. Los niños desnutridos no comen bien, hacen que su páncreas no se desarrolle como debería al máximo, y cuando llegan a la edad de la adolescencia o la adultez, como tienen hábitos nocivos de alimentación, ese páncreas es insuficiente y terminan en diabetes. Los desnutridos hacen diabetes al final de todo. Esa es una diabetes tipo 5. Pero entonces, digamos, después de eso, si el hombre se le ayuda con A ver, la alimentación, por supuesto que va a influir un montón. Los que hacen ayunos intermitentes normalmente tienen el consumo de carbohidratos complejos. Ejemplo, consumen avena, les gusta batidos regularmente con avena, les gusta comer pan integral, o les gusta comer, por ejemplo, tortillas de yuca o tortillas de verde. ¿Okay? Tratar de buscar carbohidratos no tan simples, sino más complejos y sin tanta grasa, sin nada. No sé si han visto a los que van al gimnasio. Ellos llevan a veces tortillitas de solo aplastado el verde o yuca con carne o mucho queso. Eso toman ellos como para energía antes del entreno o después del entreno. ¿Okay? Eso le da energía porque son carbohidratos que se van a absorber no tan rápido. Los carbohidratos simples, ejemplo, cafecito con azúcar, jugos naturales, ¿okay? Son un problema. ¿Okay? Yogures artificiales. Pero yo dije, Olivia. Pero me está viendo. Voy a asumir que está hablando de mí. Ya, no le voy a ver. Toda la clase no le voy a ver. ¿Y qué pasa? Sí, o sea. ¿Qué pasa? Cuando comes azúcar, el azúcar se absorbe mucho más rápido desde el duodeno. Y eso hace que haya picos elevados de azúcar, y ya vamos a ver que el azúcar es glucotóxico. Cuando sube demasiado, eso comienza a generar que el glucógeno no se deposite adecuadamente como reserva de energía, y que esto comienza a darse aumento de adiposidad. ¿Y qué desayuno? Pues leche, unas gotitas de stevia, un tecito con gotas de stevia, o sea, no tan dulce me refiero, ¿ok? Puedes fruta, comerla, no en Leche de jugo. chocolate, nada. O sea, si has visto cuando yo tomo yo lechecita de canela con canela, pero trata de ver que el índice glucémico sea bajo, de azúcar, intenta. En los chicos, en los niños, clínicamente, el diabético tipo 1 es un niño. El diabético tipo 1 regularmente termina siendo cetoacidosis diabética. El diabético tipo 1 tiene un rasgo genético especial, PTP-N22. Ese es el rasgo genético especial de los niños que van a ser. Y hablo de niños porque ellos son los que sufren los embates justamente de la destrucción de la célula beta al final de todo. Morfológicamente, ya vamos a hablar que el niño que tiene diabetes 1 o el adulto, que ya creció obviamente, tendrá insulinitis. ¿Qué significa eso? El infiltrado de linfocitos en el páncreas. Mientras que el diabético tipo 2 tendrá el depósito de material amiloide.
Ya vamos a hablar sobre esas cosas, ya les voy a explicar. A ver, ¿cómo funciona el azúcar? Y lo que me están preguntando ahorita de la dieta. El azúcar en sangre, ¿ok? Una vez que llega a niveles altos, va a activar al receptor GLUT2 del páncreas para que secrete insulina. Entonces la glucosa se activa con GLUT2, entra al páncreas y sale la insulina. La insulina viaja y le activa el músculo, porque abre receptores GLUT4. Y el GLUT4, una vez que abrió el canal, puede permitir la permeabilidad de la glucosa para utilizarse como energía en ATP. Adicional a esto, la glucosa permite que el hígado la guarde en forma de glucógeno. Por eso se habla que la insulina es anabólica, porque ayuda a captar glucosa, síntesis y síntesis de proteína. Mientras que en el hígado baja la gluconeogenia, o sea, no se rompe el glucógeno. ¿Cuándo es gluconeogenia? Cuando el glucógeno se rompe en muchas glucosas y sube en sangre. Eso lo hace el glucagón. El glucagón es catabólico. La insulina es anabólica. ¿Okay? Aumenta la síntesis de glucógeno, coge muchas glucosas, más o menos 80 y algo glucosas, y esa es la molécula del glucagón. Y ¡pac! Lo guarda en el hígado. ¿Okay? Lo mismo pasa con la lipogenia. ¿Okay? Aumenta. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque el exceso de tejido adiposo va a empezar a generar algo que se llama resistencia a la insulina. ¿Okay? En el diabético tipo 1, el daño empieza tardíamente. Él nace y todo está bien. Pero después del nacimiento ya comienza la autoinmunidad. Los linfocitos T no reconocen, porque es de CTLA4, que es el rasgo genético que ellos tienen, no reconoce el complejo mayor de esta compatibilidad de la célula beta. Y comienza a destruirle. Pero en esta etapa, el niño llega a los 5 años normal. Luego de los 5 años, aproximadamente, no es específico, ¿verdad? No es algo así a rajatabla. En la etapa escolar, la autoinmunidad sigue destruyendo las células beta y todavía aquí la glucosa está entre rangos normales y alterados. El niño está entre los 10, 12 años. Está cansado. Es un niño delgadito. Es un niño que no quiere jugar, que está muy cansado y que de pronto se me desmaya. Le llevo al hospital, le mido los niveles de azúcar y están full disparados en las nubes. 200, 300 de glucosa, 400. Le mido cetonas en orina y digo, está haciendo cetoacidosis diabética. Entonces, este es el rango característico del diabético 1. Aquí ya se bajó totalmente la producción de insulina y por lo tanto tenemos la hiperglucemia que se da. Avanzo con 2 diapositivas y les dejo descansar un ratito, ¿ya? 2 diapositivas para no perder el hilo. Entonces, todo tiene que ver con la disfunción de la célula beta, sea diabetes 1 o sea diabetes 2. En diabetes 1 ya sabemos que es directamente la destrucción, pero existen personas jóvenes, adolescentes, que tienen polimorfismos genéticos y eso se les llama MODY. M-O-D-Y, MODY. Los MODY es justamente diabetes mellitus en la adolescencia, young, ¿okay? Y que no está relacionado con obesidad. Es un rasgo ya más genético y puede aparecer justo entre los 16, 15, 20 años. A ellos se los puede tratar con insulina, pero también con antidiabéticos orales. Se los puede tratar de las dos formas. Antidiabéticos orales. Los ácidos grasos. ¿Qué pasa con los ácidos grasos libres? El cuerpo, como no puede utilizar glucosa, activa metabolismo anaerobio. O sea, comienza a comerse primero las grasas. Pero el efecto de comer la grasa va a hacer que se liberen cetoácidos. Ahí entiendo de dónde salen los cetoácidos. ¿Okay? Hiperglucemia crónica. Claro. Él está obteniendo energía con grasa, pero entre más coma carbohidratos, más aumentará los niveles de glucosa, alterando la función de las incretinas. Estas incretinas son el boom de lo que está pasando ahora en diabetes. ¿Han escuchado de semaglutine? ¿De Ozempic?
los que son inyectables para viajar de peso, es que las incretinas las libera el cuerpo desde el duodeno. Tenemos ISGLT y las DPP4. Eso el cuerpo las produce. ¿Qué hacen? Estimulan al páncreas para liberar insulina y por otro lado te dan saciedad porque bloquean el centro del apetito. Normalmente eso hacen y eso te evita que comas mucho y se regule el azúcar. ¿Okay? Por eso se utiliza mucho en diabéticos y de ahí viene lo que se están utilizando ahora para bajar de peso. Se está utilizando el Ozempic. Así actúa el Ozempic. Pero para bajar de peso no hay full efectos secundarios. Full efectos, bueno, hay efectos. Algunos no tanto, otros sí. Gastrointestinales, náuseas, malestar, dolor, flatulencia, llenura. La enduritis óptica como neurosis espontánea puede haber y otras cosas más. Dicen que hasta pancreatitis. Se están viendo que ahora los problemas de Ozempic es que generan pancreatitis en algunas personas. Hay algunos estudios que se ve ese efecto raro, pero depende mucho de la dosis. No solo ven en fármaco, solo van a ver en fármaco y ya mismo. Ozempic vamos a ver. Lo más seguro. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Solo explico este gráfico, como les dije, les dejo descansar. Los islotes betas del páncreas o la resistencia a la insulina, cualquiera de estas dos, al final de todo hace que la glucosa suba en sangre. A eso se llama hiperglucemia. ¿Okay? La hiperglucemia, muchos dirán, pero no entiendo por qué en diabetes sube. Esto es como cogerles a ustedes y ponerles, disculpen la expresión, un bozal. Les voy a poner un bozal, pero voy a traer aquí un banquete. El bozal está con un candado súper fuerte. Yo tengo la llave. Y aquí un banquete, ejemplo, ceviche de camarón, ceviche de concha, un mixto, un arroz marinero, pizza, un pollito asado, un hornado, una fritadita, unas empanadas de camarón, ¿no? Un pescadito asado. Todos ya están muriéndose de hambre, porque yo también, claro. Entonces estás entendiendo que eso le pasa a la célula. Y la célula no puede comer porque tiene un bozal, para que me entiendas. La insulina es la llave que abre el bozal. Puedes tener un montón de glucosa en sangre, pero yo no necesito que esté en sangre, yo necesito que esté en cada uno de ustedes como células. ¿Ok? Entonces ahí viene el problema, como el músculo y el tejido adiposo intentan compensar eso, hacen catabolismo. Las grasas liberan ácidos grasos libres para hacer cetogénico. ¿Qué está tratando de hacer? Neoglucogénesis, o sea, utiliza carbohidratos, no utiliza carbohidratos, utiliza proteínas o grasas para formar glucosa y dar al final ATP. Pero estos ácidos grasos le dan cetoacidosis. La misma hiperglucemia con esto se libera por el riñón. Recuerda que la glucosa jala agua y entre más glucosa esté en la orina, más agua habrá. Por lo tanto, eso se llama poliuria. Y si bota mucha agua, el paciente se seca. ¿Ok? Se seca. ¿Qué le daba al paciente que yo les decía en boca? ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Serostomía. Ahora ya entiendes de dónde viene la serostomía. Es que se trata poliuria por efecto de la hiperglucemia y los cetoácidos, que el paciente baja su bolemia y le da sed, porque va a activar al receptor de la sed y comienza a tener polidipsia. Pero el paciente está cansado porque dice, pero que no tengo energía, no tengo, y le da polifagia, le da ganas de comer. El mismo efecto de la grasa, que es efecto tóxico. Descansemos un ratito aquí y cómprense un cafecito y regresemos, ¿ya?